Buenas noches, ¿cómo están? Esa pregunta ni se pregunta, ¿verdad? En esa hermosa presencia del Señor. Estoy contenta de estar aquí con ustedes, les amo mucho y agradezco al Señor que nos ha dado la oportunidad, a ti y a mí, a cada una de nosotras, de estar en este tiempo y en este lugar. Gracias a Dios por los pastores, anfitriones, Pastor Lolo y Connie y todo el equipo que le ayuda. Sabemos que es un equipo, ¿verdad? Los bendecimos de verdad en el nombre de Jesús. Que Dios siga edificando su obra. Muy bien. Voy a continuar con el tema. Estamos con nuestro tema general, la perfección de la mujer. Pero lógicamente que Dios nos perfecciona y la perfección no nada más es para mujeres, también para hombres. Aquí hay muchos varones, ¿verdad? Y continúo con el tema soluciones de la soberbia. Tomamos el capítulo y versículo, 1 de Pedro capítulo 5, verso 10, y dice así: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Dijimos que estamos tocando 4 puntos importantes. Número 1, perfeccionar. Número 2, afirmar. Número 3, fortalecer. Y número 4, establecer. También definimos la palabra perfeccionar, que significa completar totalmente, ajustar, remendar, erigir, hacer aptos. Y esta definición es una definición muy rica, muy completa, porque cada una de las palabras conforman la perfección. Y como dijimos al principio, en nuestros versículos bases de Efesios capítulo 4, verso 11, que Dios constituye los dones del ministerio, entre ellos los pastores y los maestros, para que ellos edifiquen a la iglesia, a los santos que somos nosotros, para la obra del ministerio. Y que cuando nosotros escuchamos la palabra, cada palabra es como un ladrillo hablando espiritualmente que se va edificando, que se va construyendo bajo la base de un cimiento. Diga conmigo, un cimiento. Ese cimiento es Cristo. Ese cimiento es Jesucristo, la palabra de Dios. Porque no podemos nosotros crecer, madurar, ser ajustados, ser aptos, si no es a través de los principios de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, muchas veces dicen a algunas personas, como decían los discípulos, qué dura palabra es esta. Más bien es mejor decir, híjole, me llegó. Porque la palabra es viva y eficaz. Y es más cortante como espada de 2 filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y qué bueno que la palabra nos dé duro en la carne. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos ser perfeccionados, necesitamos ser ajustados, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser erigidos, levantados por el Señor. Precisamente tomamos Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay 2 sectores, los humildes y los soberbios.
pero Él da mayor gracia. Gracia como una influencia divina en el corazón. Y la definición, como dijimos, arroja favor. Es esa influencia divina en nuestro corazón para ayudarnos a poder llevar a cabo aquellos principios que Él nos enseña. No lo pudiéramos hacer si no es bajo su gracia, ¿verdad? Así es que definimos una persona soberbia. Su centro es el yo, su ego. Todo gira en derredor de su yo. Todas sus metas giran en derredor de su yo, sin tomar en cuenta a Dios. Y es que muchas veces nosotros decimos, no, es que yo soy hija de Dios. ¿Sí? Pero mi meta es casarme. Pero si yo me quiero casar, entonces mi centro, ¿qué es? Mi centro es Dios o casarme. Estamos interactuando. ¿Me pueden ayudar? ¿Sí? O sea, si nosotros decimos, pues yo soy hija de Dios, entonces mi centro debe de ser Cristo. ¿Ahora es malo desear casarse? No. Pero si esa meta la pongo en el centro de mi corazón y todo gira en derredor a casarme, y cuando me doy cuenta que estoy tratando de buscar casarme, estoy hablando de la soltera o de la mujer que está sola, está tratando de casarse y se lo pone como meta, pero entonces esa meta es alcanzable siempre y cuando esté basada en los principios de Dios. Que sea conforme a Dios, conforme al yugo igual, porque yugo desigual significa un pensamiento diferente. Así es que cuando nosotros quitamos a Cristo del centro, entra la soberbia. ¿Por qué? Porque estamos tratando de dirigir nuestra vida con nuestro deseo humano, con nuestro pensamiento humano, con nuestras metas humanas y no con los principios de Dios. Así es que muchas veces nosotros pensamos, pues es que el soberbio tiene una actitud así muy altanera. Pero el soberbio es aquel que deja los principios de Dios. Aquel que se maneja como vimos en Santiago capítulo 1. ¿Sí? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice la palabra de Dios, ¿no es acaso de nuestras pasiones? Esas que luchan en nuestros miembros. El soberbio parece no necesitar a nadie ni a Dios. Así es que la manera que quiere solucionar sus problemas es con argumentos humanos que son del mundo. Aunque tiene a Dios, hay personas que son muy controladoras. Hay personas que dicen, no, es que esa persona tiene un carácter fuerte. Y yo digo, conforme a los principios, no tiene un carácter fuerte, tiene un carácter débil. Porque cuando una persona tiene un carácter fuerte, es una persona dócil, es una persona humilde, porque no nos vamos a regir por psicología, ¿verdad? ¿Qué tipo de temperamento tenemos? Dice la psicología, ¿colérico? No, que no se case el colérico con el flemático. Porque si se casa el colérico con el flemático, entonces ella no se va a poder sujetar. Si él es flemático y ella es colérica. No, pero es que la sumisión no tiene que ver con tu temperamento. La sumisión tiene que ver con un mandamiento. Cuando la Biblia dice, la mujer esté sujeta a su marido como al Señor. Se fija, es un mandamiento, es un principio, no tiene que ver con temperamentos, tiene que ver con principios de la palabra de Dios. Así es que una persona soberbia y controladora, cuando siente que tiene el control, se siente segura, aunque esté fuera de la voluntad de Dios. Pero si pierde el control, entonces es una constante agresión a todos los que están a su lado, porque siente que pierde el control. Y Dios lo permite, que el soberbio salga de su área de confort, porque quiere tratar
precisamente con esas áreas, con esas actitudes. ¿Y cómo lo hace? A través del quebrantamiento y de la humillación. Y muchas veces no queremos estar con personas diferentes que nosotros, con personas que nos tratan mal, con personas, pero a veces es bueno estar alrededor de personas que Dios está usando. ¿Sí? Como la hermana Martillo o la hermana Serrucho, ¿verdad? Que está ahí serruchándote constantemente. Y a lo mejor tú ves a esa persona imprudente que habla sin pensar y de pronto te reflejas tú en el espejo de la palabra de Dios y Dios dice, ¿eso es lo que tú quieres? Así es como tú te verías. Y entonces tú dices, bueno, gracias Señor por la hermana Serrucho, porque me está enseñando algo. Me está enseñando cómo no debo de ser. Me está enseñando cómo no debo de hablar. Me está enseñando a callar. Me está enseñando a ser sabia, a ser prudente. Dios está permitiendo el sufrimiento para completarnos. Poníamos el ejemplo del rompecabezas. Cuando tú ves un rompecabezas completo, puedes admirar la imagen y decir, híjole, qué bella imagen. No le falta nada, porque se fueron colocando todas las piezas de una manera estratégica y al concluir se ve perfectamente la imagen. Pero ¿qué sucede cuando a esa imagen le faltan piezas? Y a veces a algunas les faltan muchas piezas porque las tiene colocadas mal, ¿verdad? Y entonces Dios dice, no, mira, esa pieza tiene que ir colocada acá porque te ves deforme. Así no va. Y tenemos que dejar que la mano de Dios tome esa pieza y la coloque perfectamente, la ajuste perfectamente. La humillación, te está hablando del quebrantamiento, te está hablando del vivir. Y va dejando huella para que otros caminen por ese lado. Cuando Dios nos llama al servicio, trata con nosotros, poniéndonos a hacer trabajo práctico. Diga conmigo, trabajo práctico. No a todas las mujeres les gusta hacer trabajo práctico. Yo he escuchado a algunas mujeres que dicen, ay no, a mí no me pongan a cocinar porque ni me gusta. No, yo todo rapidito. Café instantáneo, arroz instantáneo, todo instantáneo aunque me muera de cáncer. ¿Verdad? Dios trata con nosotros poniéndonos a hacer trabajo práctico. ¿Pero por qué razón? Porque Dios quiere formarnos. Y es increíble que Dios usa precisamente el trabajo práctico para enseñarnos. Dios usa el trabajo práctico para formarnos. Así es que en alguna congregación se hacen llamados para servir. Y lo más seguro es que cuando se hacen llamados no te van a llamar para que prediques, sino para que limpies los baños. Sino para que limpies el lugar, para que tengas las flores lindas, para hacer un trabajo práctico, para que sirvan las mesas. Pero es tremendo si nosotros entendemos por qué Dios
usa el trabajo práctico para enseñarnos y para formarnos. Porque a través del trabajo práctico aprendemos muchos principios del carácter de Jesús. Fíjate lo que dice Mateo 20:27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hay personas que anhelan el servicio y eso está muy bien, ¿verdad? Decimos, dice la persona, pues yo quiero servir. Yo quiero servir a Dios. No está contribuyendo este celular a la hora. Entonces, hay personas que quieren servir al Señor y qué bueno que quieran servir al Señor. Pero Dios prueba a la persona que quiere servir. Quiero decirte que ser siervo es la posición más segura. Esa posición de servicio te libera del orgullo y de la soberbia. Cuando nosotros en casa les hacemos todo a los niños, los hacemos niños soberbios y rebeldes. Y decimos, es que es la etapa de la adolescencia. No, es la etapa de la rebeldía. Pero algo lo está provocando. Independientemente de lo que digamos de la pubertad, de los cambios y de todas las cosas que se dan en el desarrollo, en el crecimiento de un niño. Cuando el niño está chico, lo vas enseñando. Le pones los calcetines, lo bañas y haces todo para él. Pero cuando el niño va creciendo, el niño dice, yo me quiero vestir. Y una madre sabia debe de decir, sí, mi amor, ¿cómo no? Toma los calcetines, te voy a enseñar cómo lo hagas para que puedas lograrlo. Y entonces el niño se empieza a poner los calcetines y se pone los calcetines chuecos. Entonces la madre dice, qué bien, mi niño, estás creciendo, lo estás intentando. Nada más déjame enderezarlos tantito. Lo hiciste muy bien y cada vez lo vas a hacer mejor. Pero cuando viene el niño y te dice, yo me quiero vestir, y tú le dices, no, usted no sabe, déjame yo hacerlo. Y luego de pronto volteas y el joven es un adolescente. Le lavas la ropa interior, le tiendes la cama. No, es que él está estudiando, sí, pero no está cojo ni manco. Puede levantarse y tender su cama. La virtud de una mujer se refleja a través de que cuando los hijos son grandes, son autosuficientes para tender su cama, autosuficientes para estudiar y cumplir sus responsabilidades. Esta generación es una generación que se levanta con una soberbia porque los niños traen muchísimas energías que no las gastan en lo que los tienen que gastar. Y el niño tiene que aprender. Entonces, cuando el niño ve que el papá le abre la puerta del auto a su mamá, entonces el niño lo quiere hacer. Porque lo está viendo y lo está observando de un siervo de Dios. Porque el siervo de Dios no solamente porque predica en la iglesia, el siervo de Dios es un caballero y es gentil, no solamente con la gente de la iglesia, sino con su esposa y con sus hijos. El padre en una familia es el que afirma, no la mujer. La mujer instruye a sus hijos, pero el padre es el que afirma. La participación del padre es tan importante en un hogar. El padre puede trabajar y estar muy cansado, pero cuando llega a casa, su trabajo debe ser una participación. Lograr que los niños crezcan, se completen, maduren, se ajusten.
pero el padre debe de ir dejando huella. El niño va a ser un caballero porque el padre es un caballero. El niño es servicial en casa porque ve que su papá tiende la cama y recoge el plato donde come. Va pisando. Cuando dice en Deuteronomio capítulo 6 que les enseñemos en el camino, esa palabra dere, camino, es camino pisado. Habla que los niños van pisando bajo las huellas de la vida de los padres. Ser siervo es la posición más segura, te libera del orgullo y de la soberbia. Por esa razón, cuando se escogieron diáconos, el Señor les dijo, pruébalos. Si se fija, se hace un llamado para diáconos que empiezan a servir en el área práctica, en recoger la ofrenda, en pasar la gente, en acomodarla, en servir las mesas. Primera de Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos ¿a qué? A prueba primero. Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Sean puestos primeros a prueba. Pues es que se hizo un llamado para diáconos y se hizo un llamado para diaconisas. Entonces pasa que dice primero pruébalos. Entonces se divide el trabajo. Y están unos principios establecidos. Vas a llegar temprano para acomodar las sillas, que estén bien limpias, que estén bien ordenadas, que estén bien ajustadas, que no haya basura en los baños, esto, aquello. Y muchos empiezan, pero no todos terminan. Yo recuerdo en la iglesia donde nacimos, cuando se hizo el llamado para diáconos, vinieron casi 100, pero solamente quedaron 4. Que fueron los que ejercieron los que ejercimos el diaconado y después quedamos ya en el área pastoral. Y es que por eso dice, pruébalos, si son irreprensibles. Porque muchos, yo quiero servir. A ver, ¿qué necesitas que yo haga? No, mira, llamados sí, acomedidos no. Porque el llamado tiene compromiso. El que es llamado por Dios debe de saber que debe de ser fiel, que debe ser leal a Dios, que tiene que estar antes que los demás. Y se prueba su diaconado día con día, día con día. Y dice en el verso 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Yo sí quiero servir, pero a mí ponme a predicar. Es que de donde yo vengo, mira, no me digas tus títulos. Aquí el que llega se sienta y si dice quiero servir, pruébalos. Claro, vas a empezar con un discipulado. Se te va a decir qué es lo que tú vas a hacer, qué es lo que se espera de ti. Pruébalos. Así es que diaconía significa servicio práctico, porque es lo que digo, yo quiero estar en el ministerio y algunos piensan, yo soy un ministro. Y es que ministerio significa sirviente, servir. Mateo 20:28 dice así, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos.
Jesús se centraba en el servicio, no en la posición. Jesús se dejó tratar por el Padre. Hablando del servicio práctico, recuerdo que cuando nosotros nos convertimos al Señor, estudiábamos la palabra de Dios externos y luego nos casamos, mi esposo y yo, y nos fuimos internos al Instituto Bíblico y teníamos mucho trabajo y mucha disciplina. Pero muchos de los discípulos que estaban dentro del instituto, no todos eran personas que entendían por qué estaban ahí. Y nosotros, para tomar la decisión de irnos, el Señor habló con nosotros. Y nos habló de la disposición que nosotros deberíamos de tener para el servicio. Y que iban a venir pruebas difíciles, quebrantamientos, humillaciones, situaciones. Y el Señor dijo, ¿todavía quieren? Y nosotros dijimos, sí, estamos listos y dispuestos. Sabíamos a lo que íbamos. Y yo recuerdo que nos empezaron a delegar trabajo práctico. Aprendí a escuchar la voz de Dios de una manera muy minuciosa en el servicio práctico. Y yo recuerdo que a Chuy le tocó barrer las azoteas. Y a mí me tocó limpiar el auditorio para 500 personas. Deberíamos de levantarnos muy temprano, el trabajo práctico empezaba a las 7, pero para fin de poder tener todos tus aditamentos deberíamos de levantarnos mucho más temprano si queríamos terminar a tiempo. Porque si no terminábamos a tiempo, entonces perdíamos el desayuno. Y si no desayunábamos a tiempo, porque era disciplina, nos retrasábamos en nuestras clases. Y teníamos todo de una manera bien detallada, no porque nos querían molestar, es que Dios nos quería formar. Dios nos quería enseñar, nos quería perfeccionar. Y yo recuerdo que había una persona encargada y me dijo, hoy te va a tocar aquí limpiar todo el santuario. Me levanté muy temprano para ir por mis aditamentos y fácilmente 15 minutos me tardé de que pudieran darme lo que yo necesitaba. Y cuando terminaras no podías dejar todo botado. La escoba por allá, el trapo por allá, sino que debería ser entregado en el lugar correcto. Entonces en eso dije, Señor, esfuerza mis manos para la batalla, Señor. Y me dijo el Señor, espérame. Quiero decirte que quiero que todo lo que tú hagas, lo hagas con amor. Como dice Corintios, todas vuestras cosas sean hechas con amor. La diferencia, yo puedo hacer un trabajo práctico, pero lo puedo hacer quejándome y no sirve. Porque si no tengo amor, de nada me sirve. El trabajo práctico te forma Dios al empezar a trabajar, pero trata con tu corazón, trata con tus convicciones, trata con esos principios. Y entonces empecé, sí, Señor, es para ti. Pero quiero con gozo, ¿eh? Y yo, sí, Señor, está bien. Quiero amar lo que tú amas. Y empecé a limpiar cada silla con una diligencia y con una conciencia de saber que sí quedaban bien, pero rapidito. Terminé a tiempo, como unos 10 minutos antes, y dije, me da tiempo para ir y llevar pronto todo. Y entonces le dije a la encargada, ¿puedes venir por favor y revisarme? Porque hay una supervisión.
Y entonces dice, sí, ni siquiera me revisó, nada más dijo, está sucio, vuélvelo a limpiar. Yo aprendí algo. Hay ministros justos e injustos. Pero me dijo Dios, ¿quién eres tú para ponerte con la autoridad? Si te está pidiendo que lo limpies, límpialo. Y entonces en ese momento dije, está bien. Agarré el trapo. Yo sabía que estaba limpio. Pero empecé como corto cómico en 10 minutos porque yo sabía que estaba limpio y le pasé, listo. Y entonces le dije, ya terminé. Ni siquiera lo vio. Dijo, está bien. Y empecé a aprender lecciones. Una, el que se humilla es exaltado. Muchas veces nosotros somos humillados, pero Dios nos quiere exaltar. Aprendemos lecciones y principios muy sabios. Como que si un día yo soy ministro, yo no me voy a enseñorear de las personas. No voy a ser autoritaria ni injusta. Y entonces en ese momento yo pasé la prueba con el Señor. Porque me dijo Dios, ¿lo estás haciendo de corazón? Y yo le dije, sí, Señor. Porque a veces decimos, no, es que yo respeto la autoridad. Y cuando nos dicen algo o nos mandan algo que a nosotros no nos gusta, por dentro, vieja. Y ahí también Dios me enseñó otra lección y me dijo, mira lo que espero de ti, santidad. Quiero que concuerde lo que tú muestras afuera con lo que está dentro. Yo conozco tu corazón, conozco lo que está dentro y yo lo estoy probando. Yo tenía respeto por las personas que me dirigían, fueran justas o injustas. Quiero decirles que Dios trata y nos enseña mucho. Recuerdo que ahí en el instituto solamente teníamos un día para salir de descanso. Y mi esposo se enfermó de disentería. Esa persona que dirigía era una doctora y no tenía ni los medios ni los recursos y yo le dije, oye, los pastores no estaban. Yo le dije, oye, te pido de favor, necesito atender a mi esposo. Y necesito que lo vas a tratar, ustedes hacen algo o qué hacemos. Y me dijo, no, ustedes no pueden salir. Ustedes han sido llamados por Dios y ustedes van a estar aquí. Esta es la vida del ministerio. Y yo le pregunté a Dios, Señor, ¿esta es la vida del ministerio? El Señor me dijo, no. No, porque yo no soy injusto. No, porque yo amo a mis hijos. No, porque yo tengo cuidado de ellos. Y entonces estaba yo, Señor, dame sabiduría en esto. ¿Cómo me conduzco? Porque es su esposo. Era mi esposo. Carne de mi carne, ¿verdad? Una sola carne. Entonces en eso le dije al Señor, dame sabiduría, Señor. Y en ese tiempo teníamos un cocinero que no era cristiano. Y entonces dije, ¿cómo le hago para tener oportunidad de ir y verlo? Y a ver qué puedo hacer. Entonces le dije, ¿y si me cambias ahorita de lugar de trabajo y me pones en la cocina? Yo sabía que la cocina era pesadísima. Pero Dios me dijo, haz eso. Y yo dije, no, sí está bien. Entonces me dijo el cocinero, ¿dónde está Chuy? Y yo le dije, ay, fíjate que está enfermo, tiene disentería y ahorita no puedo sacarlo al doctor ni tampoco le puedo dar dieta especial. Me dijo, ay, no te preocupes, llegaste al lugar perfecto, yo le voy a preparar su dieta. Y así es como Dios obra cuando nosotros nos sometemos a Él. Dios está
de acuerdo con la injusticia del hombre, no, pero a veces Dios levanta injusticia. A veces Dios levanta las olas para que nosotros podamos entender verdades profundas como el cuidado a los ministros, el respeto a la gente, el no ser autoritarios ni arbitrarios. Pero el trabajo práctico te va formando. Y las calificaciones que nosotros teníamos era si lo hice con buena actitud, si serví con buena actitud. Quizás la prueba estaba difícil, pero yo no quería ser ni reprobado con Dios, ni reprobado por el hombre. Si el hombre era injusto, yo había aprendido una gran lección, yo había aprendido un gran secreto: el carácter de Dios. Y Dios estaba pidiendo todo de mí, estaba pidiendo amor, estaba pidiendo gozo, estaba pidiendo sumisión y santidad. Jesús se dejó tratar por el Padre. Cuando una persona es soberbia, no permite que otro le mande, y más si es injusto. La carne tiene ganas de muchas cosas, pero surge la palabra de Dios. Surgen los principios de Dios, aquellos que son la vida de Dios, aquellos que Dios deposita en nosotros y que la prueba en un momento y nos examina para saber cómo vamos a responder y si vamos a ser aprobados por Dios. Filipenses 2:7. Aquí tenemos el ejemplo de Jesús. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, ¿qué dice? De siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús era el Señor, pero tomó forma de siervo. ¿Quiénes somos nosotros para exaltarnos? La mejor postura es tomar forma de siervo, y ahí nadie te puede tocar. Es claro, se paga un precio, pero al que mucho se le da, mucho se le demanda. Vamos a pasar a Juan 13:4. Otro pasaje de Jesús. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Está hablando de Jesús. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Verso 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y en la cabeza. Ya ves cómo era Pedro. Y le dijo el Señor, no, el que está limpio no necesita bañarse, sino solamente lavarse lo que se ensució. Porque era la costumbre de aquellos pueblos que se llenaban, traían sandalias y se llenaban los pies de tierra, y los anfitriones eran los que lavaban los pies. Pero Jesús quiso mostrar algo.
Juan 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Así es que nosotros que hemos nacido de Dios, no volvemos a nacer de Dios, sino solamente limpiamos aquellas áreas que nos han ensuciado. Amén. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Se refería a Judas. Porque el Señor sabía quién le iba a traicionar. Jesús se hizo en forma de siervo. Se humilló a sí mismo. Pero el soberbio dice, a mí que nadie me humille. Y si me dicen, les digo, y si me pegan, les pego, y si, a ver a cómo nos toca. Pero la actitud de Jesús es, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Yo a veces nomás oigo a la gente que en su ignorancia han acuñado algunas palabras como que, ay, no me acerco porque siempre está ocupada. Pues, ¿qué creen que es el trabajo del ministro? El trabajo del ministro es servir a la gente. Amén. Y muchas veces tratan de tomar nuestra imagen como si nosotros fuéramos, no sé qué, artistas o algo inalcanzable. Eso es idolatría. Somos siervos y estamos para servir. Porque el que no sirve, no sirve. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque si Dios, siendo Dios, se humilló a sí mismo y vino a servirnos, dando su vida, entregándose por nosotros, humillándose al extremo por amor a nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros? Que sirvamos a nuestros hermanos, que los lavemos, que los limpiemos. ¿Cómo? Con la palabra. Con la palabra, porque la palabra nos lava, la palabra nos limpia. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La verdad nos santifica, por eso hay que hablar la verdad. No hables ni tus conceptos, no hables de psicología, no hables de humanismo, habla de la palabra de Dios. Porque la palabra es la que nos santifica, nos lava. Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En valor somos igual. Así es que el soberbio critica, murmura, envidia. El humilde se humilla, se despoja, sirve. Juan 13:17 dice, si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres.
dichosos seréis si las hiciereis. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló a sí mismo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo porque él sabía que ese era el camino. Él sabía la voluntad del Padre, le dolía, le costaba. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. ¿Cómo muestra una persona su humildad? A través de la obediencia. Y tú dices, híjole, qué persona tan humilde, qué persona tan sencilla, tan gentil, tan amable. ¿Le das una instrucción? Sí, ¿cómo no? Ahí Jesús estaba pagando un precio, y un precio muy alto. Un precio muy alto. Le costó mucho la muerte, y la muerte de cruz. Pero fíjense qué sucede cuando alguien se humilla y obedece. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y debajo del cielo. Así es que el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene autoridad. Jesús es Dios. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Jesús se humilló a sí mismo. Eso es lo que impacta nuestros corazones. Su amor, su obediencia, su humillación. Eso es lo que impacta nuestro corazón. ¿O no te impactó a ti? Y decir, híjole, qué tremendo, lo hizo por mí. Y no le importó el dolor, los golpes, la humillación, no le importó nada, pero se hizo siervo, obedeciendo al Padre, la encomienda. Por eso me impresiona mucho el estudio del tabernáculo, porque la mesa de los panes de la proposición simbolizan la proposición del Padre al Hijo. Hijo, necesito que vayas a la tierra y mueras por la humanidad. Esa fue la proposición que el Padre le hizo a Jesús. Pero te van a quebrantar. Te van a amasar. Te van a meter al fuego. Y el Señor dijo, sí quiero. ¿Fue porque otros lo humillaron? Porque Él decidió humillarse a sí mismo. El que quiera ser grande será el servidor de todos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que nosotros entendamos que el servir, el ministerio es servir a Dios y servir a la gente. No es tener una posición. Dios nos hace un llamado para el servicio a la gente, para edificar a la gente, para perfeccionar a la gente, para madurarla, para sanarla, para restaurarla, para remendarla. ¿Se te atrofió un ojo? Ven para cosértelo. Simbólicamente estoy hablando. Pero la gente a veces está papaloteando en la congregación y se le descompone todo y va a quien y se lo cuenta a quien más confianza le tiene. A la comadre más chismosa, al tendero.
Ay, no, pero no, ¿cómo me acerco a los pastores? ¿Sabe qué me da? Soberbia. Eso es soberbia. ¿Te sientes nada? Idolatría. Qué tremendo, ¿no? El humilde es obediente y el humilde es premiado. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos a Dios y pagamos el precio, Dios nos exalta. Quizás Jesús en un tiempo de su vida, de su ministerio y de todas las situaciones que pasó, se sintió solo. Se sintió solo porque los discípulos no pudieron orar con él una hora. Se sintió solo porque sabía que iba a pasar una prueba muy fuerte y ellos estaban durmiendo. Se sintió solo porque aquel que caminaba con él lo traicionó. Y sin embargo, cuando Judas llega para entregarlo y lo besa, le dice, amigo. ¿Cuántos saben que todos necesitamos un amigo? Un amigo que nos traicione, una amiga que nos traiciona. ¿Y cuántas veces nos amargamos? Pero esa amiga cumplió el propósito de perfeccionarme, de mantener mi corazón puro y santo, de decir, le perdono en el nombre de Jesús. Le bendigo. ¿Qué creen que pudiéramos hablar tan fácilmente si no hubiera humillación? ¿O entender algo que simplemente leemos? No. El que se humilla será exaltado. Y nos sentimos así, como Jesús se sintió en algún momento caminando solo, pero Dios estaba ahí. Dios estaba caminando contigo, conmigo. Y Dios quiere caminar con cada uno de nosotros en medio de la prueba. Dios le dio autoridad a Jesús y le exaltó su nombre. Y su nombre tiene poder y autoridad. Y cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, se abren los cielos, ocurren las sanidades. En el nombre de Jesús los corazones pueden ser transformados. Porque es Dios, es su poder. Cuando tú vives la palabra, Dios se da autoridad. La palabra muestra poder. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos reconocerán que Jesús es el Señor. Aún los que no creen, al final doblarán su rodilla antes de ser enviados al infierno. Jesús es el Señor. Cuando nuestra soberbia es tratada, solo queda la humillación. Amén. Y no hay otra manera de tratar, porque son conceptos humanos que a veces venimos manejando y que Dios prepara un fuego por aquí, el otro por allá y acullá, para estarnos tratando con gente, con personas, con circunstancias, y nos pide todo, nos pide el corazón. Porque ¿cómo nosotros vamos a ayudar, esposas de pastores, si estamos amargados? Es un reto de parte del Señor caer sobre las rodillas y decir, he decidido permanecer en pureza en mi corazón, a pesar de todo. A pesar de las luchas, de las pruebas, de las calumnias, de las críticas, de las murmuraciones, a pesar de todo,
sigue siendo mi Dios. Y mi Dios es real. Mi Dios es real, es auténtico, es poderoso. A Él le sigo. Pero quiero ser como Él. No quiero ser como nadie, quiero ser como Él. Cuando nuestra soberbia es tratada, solo queda la humillación. Desaparecen las contiendas, la codicia, los celos. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser exaltados por el Señor? Tenemos que humillarnos y reconocer que muchas veces el estar pensando de una manera muy humana y estar decidiendo de una manera muy humana son actitudes de soberbia, de independencia de Dios, de oposición a Dios, aunque no lo manejemos de esa manera. Y mira, quiero decirte, si tú estás en esa posición y en esa situación, ponte de pie en este momento, vamos a orar. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Y cuántas veces nos hemos opuesto a Dios? Con un pensamiento diferente, con una decisión diferente. Es con Dios, no es conmigo, es con Dios. ¿Cuántas veces hemos caído en una religiosidad tan tremenda? Porque caminamos como religiosos. Venimos y seguimos igual. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Tú eres Dios. Tú eres Dios todopoderoso. Y mi Señor, sabemos que tú sí conoces todo, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Tú sí conoces cuando estamos yendo por otra dirección. Tú sí conoces cuando estamos pensando de una manera que a ti no te agrada y sigue siendo soberbia. Cuando hay celos, cuando hay guerras, cuando hay pleitos, cuando hay contiendas. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Y mi Señor, no queremos ser quebrantados al extremo. Queremos ser humildes y reconocer en este momento tu voz, tus principios. Oh, mi Señor, ponnos dolor profundo por haber pecado, por ser ligeros en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de decidir, en nuestra manera de resolver esos problemas. Sí, mi Señor. En este momento confesamos nuestros pecados delante de ti. Y tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y mi Señor, queremos ser santos dentro, acá en el corazón. Ahí donde nadie ve, ahí donde nadie conoce, donde somos aprobados o reprobados. Sí, Señor. Límpianos en este momento, Señor, limpia nuestra mente. Que nos demos cuenta de las ideas y los argumentos que no te agradan a ti, mi Dios. Sí, mi Señor. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que a través de esa humillación sincera, tú exaltes. Sí, mi Dios.
Sí, mi Señor, porque tú quieres usar tu cuerpo. Tú tienes un propósito al llamar y al perfeccionar y al completar. Y quieres que seamos siervos humildes, humildes para servir a otros. Sí, mi Dios. Pedimos que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Oh, mi Dios, perdóname porque no he aportado para mi relación matrimonial. Porque he estado con una actitud de soberbia, contendiendo y peleando. Porque siempre he querido tener la razón. Porque no lo hago para agradarte a ti, sino porque quiero mi beneficio como egoísta. Perdóname, Señor. Sí, Señor, yo sé que tú estás aquí sanando. Que tú recibes el corazón contrito y humillado. Oh, sí, Señor. Perdónanos, Señor, por no haber quitado el dedo amenazador y estar juzgando la otra parte. Oh, mi Dios, reconozco mis áreas y me comprometo contigo, Señor, de no culpar a otros, sino a comprometerme y a ser responsable por aquellas cosas que tú me estás mostrando a mí. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A ti, Señor, te damos honor, te damos gloria, te damos reconocimiento en todas las cosas. Y aquí estamos, Señor, recibiendo esa plenitud de aquel que lo llena todo, con tu presencia, con tu palabra, con tu dirección, con tus promesas. Sí, mi Señor, gracias por la sanidad que tú estás trayendo a nivel de la mente, a nivel del cuerpo, a nivel del espíritu. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Y dice el Señor, si caminas en rectitud, yo sanaré tu tierra. Si tú te humillares, yo sanaré tu tierra, dice Dios. Y yo echaré fuera de tu tierra a todos los enemigos. Y yo echaré fuera la locura. Y yo echaré fuera esas enfermedades cancerosas. Porque aquel que me obedece está bajo mi bendición. Y dice Dios, porque tú has hablado y ha venido ese mal sobre ti, ahora también recibo tu humillación y te perdono, dice Dios. Y te digo, yo te sano. No habrá nada que te atormente. Porque aquí bendigo tu vientre. Bendigo tu estabilidad mental. Y traigo salud a tu cuerpo.
No tengas temor, dice Dios. Yo he permitido soledad porque te quiero atraer a mí. Quiero que estés en mi regazo, cerca de mí, para hablarte al corazón. Y te he llevado al desierto, dice tu Dios, porque ciertamente quiero hacerte florecer. En medio de la prueba, dice Dios, puedes cantar. En medio de la prueba puedes florecer. En medio de las circunstancias difíciles, espero tu alabanza. Espero tu adoración. Espero tu humillación, dice Dios.